Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Sobremesa. Yo me llamo Ismael, tengo a mi colega José. José, ¿cómo estás? Muy bien, Ismael, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí empezando este nuevo proyecto que se llama precisamente La Sobremesa. El programa lo que va a tratar es sobre temas académicos o culturales, pero siempre planteados a manera de una conversación entre nosotros dos. ¿Por qué La Sobremesa, José? Pues bueno, precisamente después de una buena comida, se abre ese espacio que es el de la sobremesa, donde podemos hablar de muchas cosas. Y yo estoy seguro que tanto tú como yo y como todas las personas hemos tenido conversaciones muy interesantes durante la sobremesa, y esa es la idea, ¿no? Un espacio amigable para hablar de cultura general. Claro, el propósito del programa no es ser meramente académico, sino, como bien lo menciona José, después de un buen taco, de una buena cerveza, pues uno está más relajado y empieza a aflorar la discusión, empieza a aflorar el diálogo, sí. Que esa es la idea de este programa, ¿no? Aportar algo también de los conocimientos que tenemos. Una introducción rápida. Yo estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. José, ¿por qué no te presentas? Sí, también mi nombre es José Alonso, también estudié en la misma facultad, Filosofía y Letras. Estudié la carrera de Historia y también la maestría en Estudios Latinoamericanos. Y bueno, y pues hubo contenido en una página de Facebook que se llama Representando el Pasado. Bueno, también les recuerdo, hacemos la invitación. José también da seminarios en el Museo de Tolerancia. Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Ha hecho muy buenos aportes, y también visiten su página de Facebook, que está muy bueno porque ha subido videos sobre el Holocausto. Han sido tus últimos. Sí, genocidios en el siglo XX. Genocidios. Échenle un vistazo, los invitamos. Bueno, pues vamos a abrirnos con nuestro primer tema del programa, que va a ser una conocida de todos, la cerveza. La cerveza todos hemos probado alguna vez. Hay algunos que no les gusta, que por el sabor amargo, pero yo creo que todo persona que ha ido al fútbol ha echado una cerveza. Igual si ha ido a las luchas libres ha tomado una cerveza. Si ha ido a la feria ha tomado una cerveza. Un concierto siempre hay una cerveza. ¿Por qué la cerveza, José? Pues es la bebida de mayor consumo en el mundo y en nuestro país. Y como dices tú, ¿no? En cualquier evento masivo, no nada más en México, en todo el mundo, siempre se bebe cerveza. Además, es interesante que la cerveza siempre, desde sus inicios, ha sido una bebida popular y lo sigue siendo. De hecho, hace poco se estaba revisando la página de Forbes, o el Financiero, más bien. México es, si no el primer lugar, el principal exportador de cerveza a nivel mundial. No el mayor consumidor, pero sí el primer lugar en exportación. Creo que los consumidores pues sí nos dejan muy atrás los europeos. Estamos por ahí del 10, no andamos tan abajo. Eso sí. En el ranking de consumo. Pero al parecer la cerveza mexicana es muy, muy popular y reconocida a nivel mundial. Creo que si no estoy equivocado, la Corona es la cerveza más conocida a nivel mundial, mexicana. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hagamos un poco de historia de la cerveza, José. ¿Qué te parece? Pues sí, bueno, realmente desde que el hombre es sedentario, cuando empieza ya a dominar los cultivos y sobre todo los cereales, pues empiezan a descubrir que si se combinaban con agua y se dejaban fermentar, pues obtenían ahí un brebaje, ¿no? Y pues es la historia de las bebidas alcohólicas, que realmente hay bebidas alcohólicas en todas las culturas del mundo. La cerveza es una de las más antiguas. Hay una disputa por ver si es más antiguo el vino o la cerveza, pero digamos realmente es una de las que se tiene de los registros más antiguos. Hace más de 9,000 años en Sumeria, en el actual Irak, es de donde se sabe que es el registro más antiguo de la cerveza. Ahora que lo mencionas, hay un documental que los invitamos a ver que se llama How the Beer Saved the World, cómo la cerveza salvó al mundo. Y entraron en discusión porque pensaban que la primera comida fermentada era el pan. Y descubrimientos arqueológicos vieron con recipientes que tenían contenido de cerveza, o bueno, residuos de cerveza. Entonces, obviamente, hay una distinción. Hay una teoría que dice que la cerveza se creó por un mero accidente. En uno de estos recipientes, como bien mencionas, juntaban el cereal, sobre todo la cebada,
dejaron la cebada expuesto a la intemperie, gracias. Llovió, se mojó, como germinó un poco, lo que sería la malta, el malteado, y después volvió a llover y se llenó todo el contenido se llenó de agua, se colmó y entonces empezó a fermentar. Entonces fue como los inicios de la cerveza. Eso es por un mero accidente, fue un descubrimiento feliz. Y bueno, les invitamos a ver ese documental. Ahora lo que mencionabas de Sumeria, sí hay un registro antiguo de la cerveza con el himno a Ninkasi, que es la diosa de la cerveza en Mesopotamia. Y entonces este himno lo descubren y alguien tuvo, un español fue él quien lo tradujo, fue Miguel Civil, me parece. Él traduce este himno, se emocionan y deciden reproducir la cerveza. La reproducen y ¿cuál fue su sorpresa? Que pues no es como la cerveza que tomamos ahora, más bien la cerveza de antes al parecer era dulce. Entonces hay un registro porque había una discusión de qué fue primero, el pan o la cerveza. Y entonces ahorita quien va ganando es la cerveza, por antigüedad. Claro, algo bien interesante que dices, el sabor de la cerveza. La cerveza, ya como la conocemos actualmente, pues tiene otros ingredientes que le dan su sabor característico, independientemente de la marca, ¿no? Ajá. Que sería, bueno, claro, la malta, el lúpulo, obviamente la levadura y también ciertas condiciones en su proceso y su refrigeración. En la antigüedad, sobre todo si estamos hablando de los sumerios o el Egipto antiguo, uh-huh, o Grecia o Roma, pues realmente aquí estamos pensando en yo a veces me lo imagino como una especie de caldo de cebada, ¿no? No necesariamente se tomaba frío, también se podía tomar caliente. Y algo muy interesante es que también, sobre todo en la Edad Media, era más higiénico tomar cerveza que tomar agua simple, como diríamos nosotros, porque al menos en el proceso de la elaboración de la cerveza se hervía. Okay. Cosa que no necesariamente pasaba con el agua. Ahora que mencionaste Egipto, de hecho hay registro, eso es lo importante, ¿no? De todos los registros que hacen. Cuando estaban construyendo las pirámides, una parte de la paga a los constructores era la cerveza. De hecho, aquí tengo la estimación de cuánta cerveza costó hacer las pirámides de Giza en Egipto. Fueron aproximadamente 875.999.997 litros de cerveza. ¿Te das cuenta la cantidad de borrachos que se necesitaba para construir esa pirámide? Pero qué interesante cómo... ahí es cuando nos damos cuenta que muchas costumbres, como por ejemplo beber simplemente la cerveza o cualquier otra bebida para convivir, uh-huh, o como premio, pues realmente es algo que se remonta hasta los propios inicios de la humanidad como ya organizada en civilizaciones, ¿no? Sí, y bueno, vuelvo a remitir a este documental de cómo la cerveza salvó el mundo. Ellos explican que, bueno, cuando tú tomas cerveza te produce ciertos efectos en el cerebro. Claro. Y bueno, algunos defensores, por ejemplo, de las drogas, también ellos ponen que la humanidad empezó con las drogas. Hay un ilustrador que se llama Alex Gray, que también los conmino a que vean un poco de sus dibujos. Él tiene un cuadro que se llama Adán y Eva. No es cierto, el nacimiento del lenguaje, perdón. Entonces es un Homo erectus que está hablando, pero en su mano tiene un hongo del tipo psicotrópico. Entonces, cuando en este documental hablan a lo que quiero llegar es que cuando hablan de este documental de cómo la cerveza salvó al mundo, lo que están diciendo es que la cerveza de alguna manera ayudó al cerebro a agilizarse, porque también gracias a la cerveza se creó el lenguaje escrito con la escritura cuneiforme. ¿Por qué? ¿Qué es la escritura cuneiforme? Es el registro de todo de la siembra que hacían de la cebada. Y entonces, bueno, ¿cómo dirías? ¿La humanidad va con la cerveza va con la humanidad? Pues yo diría que la necesidad de tener una bebida que te permita, digamos, claro, obviamente en exceso es cuando empieza ya a hacer daño al cuerpo humano, ¿no? Claro. Pero sí se nota en la historia de la humanidad que siempre hay una bebida embriagante o el uso de sustancias psicotrópicas. Eso es en todas las culturas de la antigüedad. Entonces, pues sí se ve ahí una especie de necesidad de
abrir como otros, no sé, rincones del cerebro que a veces son este tipo de sustancias las que lo permiten, ¿no? Otro factor bien interesante es, bueno, avanzando un poquito en la antigüedad, por ejemplo, en Grecia, ahí sí la bebida más popular era el vino. Y de hecho se consideraba, bueno, eso va a ser en Roma, pero digamos, eso no significaba que no existía la cerveza. Simplemente lo que más se consumía era el vino. Y en cuanto al consumo de cerveza, se le consideraba como una bebida medicinal, ¿no? Y bueno, que quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué curaba la cerveza? ¿O cuáles serían estos beneficios que encontraban los griegos? Pues era sobre todo que como un alivio al dolor de estómago, se utilizaba para picaduras de escorpión, para aliviar la sed, eso bueno, eso se sabe, está comprobado. También aliviaba el dolor de encías, eso son lo que, bueno, se conoce, mágica, ¿no? Tal cual. Entonces, pero fíjate qué interesante cómo en Grecia se le vio más como una bebida medicinal que como una bebida embriagante, como por ejemplo lo era en Egipto, ahí para ellos más bien era el vino, ¿no? Sí, y por ejemplo, bueno, regresando un poco a Egipto con el pago de la cerveza, también tenía un valor nutricional, o sea, sí era sí apoyaba calorías al cuerpo humano, entonces sí era una parte de su alimentación, el consumo de la cerveza, ¿no? Bueno, sí necesitabas pues, gente fuerte para poder construir semejantes estructuras. Ahora, regresando a Grecia, como lo estabas mencionando, pues ellos tenían muy metido todo esto del culto a Baco, ¿no? Bueno, Dionisios, porque Baco es romano. Sí. Todo este culto de las dionisíacas, el vino era como dirían, los sublimes vapores, ¿no? O sea, te conectaban al éxtasis con Dios. Y también la cerveza, como ese sí lo veían medicinal, pero ¿sabes? Lo veían más como para los bárbaros. Ahora sí que solamente los bárbaros tomaban cerveza. Entonces es correcto decir que si tomas cerveza dices puras barbaridades, ¿no? Sí. Es curioso también cómo cada cultura va como que también jerarquizando las bebidas alcohólicas, y esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Después va a terminar siendo la bebida popular en Europa. Bueno, durante la Edad Media la cerveza, y más adelante, bueno, cuando llegamos a hablar de México, uh-huh, ahí va a empezar al revés, va a empezar como una bebida de élite, la cerveza, y después va a terminar, como en el resto del mundo, como ya una bebida popular. Bueno, pues sí, poco a poco creo que se ha ido el gusto por la cerveza, ha ganado terreno poco a poco. En los documentales eso es lo que mencionan, que realmente la cerveza no era como la popular. Precisamente, porque lo veían más como una parte de su dieta, y algo más refinado como es el vino, que necesitaba otro proceso más específico. Así marcaban la diferencia entre la cerveza y el vino. Pero bueno, en cuanto a la historia de la cerveza, ya lo mencionamos, están estos registros, está este himno a esta diosa de la cerveza. Algunos mencionan que una bebida que antecede a la cerveza sería la hidromiel, muy acostumbrada en ¿cómo se llama? En los países nórdicos. De hecho, si tú lees las sagas nórdicas, siempre hablan de la hidromiel. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y continuamos con esta plática sobre la cerveza? Pero continúen con nosotros. Continuamos aquí en su programa La Sobremesa. Nos quedamos hablando acerca de la cerveza, un poco de la historia, por qué empezamos este tema de la cerveza. Ahí sí quiero agregar algo, José. ¿Por qué empezar con la cerveza? Pues todas las buenas cosas empiezan con la cerveza. Ya vimos que la civilización empezó con la cerveza. Si ustedes van al Museo de Historia del Fútbol en Pachuca, va a aparecer una foto del pub donde empezó a formarse la FIFA.
donde se organizaron para hacer la FIFA. Entonces todo empieza con una buena cerveza, José. No sé si estás de acuerdo. Pues sí, yo insisto, la verdad es que bueno, es que sería difícil tratar de pensar qué bebida alcohólica es mejor que otra, ¿verdad? Ahora sí que es justo de cada quien, pero yo estoy seguro que la cerveza estaría en el top 5 me atrevo a decir, de todas las personas. A lo mejor se da un con quién con tal refresco de cola que no podemos mencionar, pero igual ahí andan en un con quién. Bueno, vamos a continuar con nuestra conversación. Un poco más de historia sobre la cerveza. Bueno, algo interesante sobre que empezó con un cereal. Entonces prácticamente los ingredientes de la cerveza es un cereal, agua, levadura y malteado, lúpulo. Ajá. Si hay un cereal, de seguro pueden hacer cerveza. Los cereales de los más cultivados a nivel mundial es el maíz, el arroz y el trigo. ¿Qué quiero decir? Que de todos estos cereales se puede hacer cerveza. Creo que sí hubo un intento de hacer cerveza de maíz, no me acuerdo. Creo que pues, algunas cervezas artesanales han intentado hacer cerveza de maíz. Yo no la he probado, pero me gustaría probar. Y bueno, nada más para agregar, el sake japonés, que es de hecho es fermentado del arroz, técnicamente sí es cerveza. No es un licor como serían el ron, el tequila, sí, sino sí es propiamente una cerveza. Pues mira, no conozco cervezas de maíz, pero lo que sí conozco es uno de los licores bastante famosos que al menos tiene bastante, en su proceso tiene maíz, pues sería el whisky, el bourbon. Es de maíz. Precisamente el bourbon también lo hacen de maíz. Y bueno, sí, generalmente la cerveza es de cebada, ¿no? Pero también otra muy popular que se puede encontrar, digamos, no tiene que ser una tienda tan especializada, la cerveza de trigo. Ah, ok. Y esa es, bueno, si no la han probado, es muy rica. Y de hecho se supone que así es como empezó con la cerveza, con el trigo en Sumeria, y ya después pasó a la cebada. Pasó con la cebada, sobre todo en Egipto es cuando ya empieza a utilizarse más la cebada, hasta que va a llegar un punto en el que la cebada va a ser como el cereal por excelencia, ¿no? Para hacer cerveza. Bueno, por ejemplo, ya hablamos de los griegos, que para ellos era más el vino, no le daban más prioridad al vino. La cerveza era un asunto de bárbaros. En la antigua Roma se acostumbraba a la cerveza. Bueno, yo nada más tengo noticia de que se tomaba más vino. Sí, igual. Prácticamente es el mismo patrón. También se les consideraba de bárbaros, pero esto también se utilizaba a veces con fines políticos. O sea, es decir, sin renunciar a esta concepción de que la cerveza era de bárbaros, se utilizaba a veces para englobar, porque bueno, en el Imperio Romano hay un momento en el que estos bárbaros empiezan a convertirse en ciudadanos romanos. Ah, claro. Y entonces empieza a adoptar la cerveza. Por ejemplo, un registro creo muy interesante es cuando Julio César regresa a Roma para hacer el festejo de la conquista de las Galias, que fue quizás su conquista más importante. Pues precisamente lo festejaron tomando cerveza, no vino. Ah, ok. ¿No? Y bueno, y eso también, quizá aventurándonos un poco, también podría relacionarse con esta idea de que Julio César pues empieza a tener ciertas políticas, vamos a decir, populistas en el buen sentido, de quererse identificar con el hombre común, y entonces, claro, un gesto político natural era beber cerveza. Beber lo que bebía la gente común, ¿no? Exactamente. Sí, porque el vino, como pequeño paréntesis, se usaba, por ejemplo, para las libaciones, ¿no? Para honrar a los dioses, que consistía en alguien servía el vino y brindabas y tirabas un poco al suelo para el dios, precisamente. Esa es la famosa libación. Por eso a lo mejor tenía un contenido más sacro el vino que la cerveza. Pero ahora que mencionas a Julio César, pues podría decirse que era como el héroe del pueblo, Julio César. Sí, pues sí, en ese momento realmente sí, siempre Julio César era un aristócrata, pero sus campañas lo hicieron muy popular, y ya digamos él en su disputa política con los senadores va a abrazar esa bandera, ¿no? Entonces por eso ese gesto, ¿no? El Vox Populi, ¿no? Ajá. Bueno, pasando de Roma, que tal si nos vamos a la Edad Media, que empezó con lo de la cerveza,
que, bueno, ya habías mencionado anteriormente que antes la cerveza era como un caldo, porque era donde se cocía la cebada. Entonces tomar cerveza era más bien comerlo en sopa. Uh-huh. Ya fue en qué momento se refinó un poco la cerveza. Bueno, en estos documentales también hay otro documental del Discovery, creo que era el History, historia de la cerveza precisamente. Sí. Es en los monasterios donde se refina un poco más la producción de la cerveza, se empieza a hacer mejor cerveza. Precisamente, uno, porque los monasterios estaban cerca del agua o de ríos, entonces eso permite porque la calidad del agua influye en la calidad de la cerveza. Y sobre el lúpulo, bueno, ¿por qué lo empezaron a usar? Eso sí no les tengo el dato, pero sí hubo quien da un registro del uso del lúpulo y fue Santa Hildegarda, creo. Fue una monja que también era filósofa. Yo no sabía que era, bueno, ahí me enteré que era madre de la historia natural, considerada de la madre de la historia natural. Entonces ella sí da una testimonio de que se empezó a usar el lúpulo en la fabricación de la cerveza. ¿Por qué el lúpulo es importante en la fabricación de la cerveza? Es la que le da su característico sabor amargo, ¿no?, a la cerveza. Y bueno, continuando, empieza la creación de un tipo de cerveza que todos conocen, que es la lager. La lager, ¿qué es? Almacén en alemán. Entonces se dieron cuenta que al almacenar la cerveza producía otra consistencia, otro sabor. ¿Qué nos podrías decir? Pues sí, fíjate que, bueno, agregando un poquito a esta parte de los monasterios, uh-huh. Claro, en la Edad Media es en los monasterios donde se va a concentrar el saber, porque la Edad Media es también una época de muchas guerras. Y entonces van haciendo varias recetas. De hecho, en los monasterios surgen otras bebidas, ¿no? Pero en el caso específico de la cerveza van tomando registro de qué plantas, qué es lo que le van agregando a esta mezcla de la cebada, y es así como se van dando cuenta que el lúpulo, además de que le da un sabor amargo, pero delicioso, sobre todo es un antiséptico, y entonces el lúpulo permite que se conserve más tiempo. Ayuda a la conservación de la cerveza. Y ya me estoy adelantando a México, ¿verdad? Pero en su momento eso es lo que le va a dar una ventaja, por ejemplo, al pulque, que el pulque, pues hasta la fecha es muy difícil encontrar una manera de conservarla mucho tiempo, a diferencia de la cerveza, ¿no? Bueno, uno de los ingredientes ya en la mezcla natural uh-huh. de la cerveza desde la Edad Media, pues es precisamente el lúpulo. Y así es como se van descubriendo, ¿no? Ciertas modificaciones en el proceso, como que dices de la lager en Alemania. Y entonces aquí es donde tenemos como dos de las cunas de la cerveza, de la cerveza, ¿no? Una sería, Múnich. Creo que en alemán se pronuncia München. Pero Múnich. Disculpen nuestro alemán. Sí. Ahí se desarrolla esta lager, que básicamente es una forma de almacenar, sobre todo, al principio se almacenaba en cuevas, y esto le permitía una refrigeración que influye en la levadura, y entonces esto, claro, ya ahora con toda la tecnología, pues ahora ya hay muchas formas de medir, de controlar esos procesos, pero aquí en la Edad Media pues se van descubriendo poco a poco. Y la otra cuna de la cerveza sería Pilsen, en la actual República Checa, donde se produce por primera vez la cerveza clara, que es muy curioso porque había como una especie de obsesión en Pilsen por darle un color más claro a la cerveza. Y si hay un ligero cambio en el sabor, y esto también va a ir a la par, porque ya nos estamos adelantando siglo XVIII, siglo XIX, con los envases de vidrio. Eso es lo que te iba a mencionar, porque ahora ya lo que importa es ver la cerveza, ¿no? Daba igual si la tomas en un cuenco oscuro, todo opaco, pero a lo mejor es muy aventurado esta pregunta, por eso de ahí la expresión del famoso oro líquido, el agua de oro, creo que así le decían a la cerveza, precisamente por esta cuestión dorada, que supongo que tiene que verse religioso, ¿no? Este asunto de que tenga que ser dorada. Claro. Fíjate que, un aspecto importante de por qué es importante ver el líquido es que antes la cerveza
muy espesa al grado de que incluso se podía asentar. Ah, ya. Entonces, y eso pues no es agradable a la vista, al menos de acuerdo con los registros, pues incluso en esta época no, o sea, era más agradable ver un contenido uniforme porque pues eso da más confianza de higiene, aunque no necesariamente el que sea espeso significa que no sea una bebida higiénica. Y como dato curioso, ya ahora en los últimos años, que ahora lo que vivimos en la historia de la cerveza es un repunte de la cerveza artesanal. Ah, claro. Como que trata de regresar a una forma más tradicional de elaborarla. Y precisamente hay cervezas artesanales que buscan reproducir ese efecto de una cerveza espesa. Wow. ¿No? Mira, y bueno, regresando aquí con esto de la Edad Media, ¿cómo va evolucionando, verdad, la cerveza? Sí, sí. ¿Tú estarías de acuerdo que ahorita se bebe la mejor cerveza en estos tiempos? Yo creo que sí, definitivamente, porque, bueno, pues mi opinión, claro, es discutible, ¿no? Pero bueno, en mi opinión sí, definitivamente es mejor la cerveza actualmente que en la Edad Media, ya no digas en la antigüedad, porque hay más control de todos los procesos. Cuando antes, por ejemplo, eran las pequeñas ciudades europeas con un control, digamos, pues es que no había un control, vamos a decir, científico. Y eso es algo bien interesante, que la revolución industrial también influye en la calidad, de hecho, de todas las bebidas que puedan existir, del propio vino, el whisky. Y el caso de la cerveza, pues no sería la excepción. Pues la calidad del agua, por ejemplo. Exactamente, ¿no? O los mismos materiales, las mismas materias primas que ahora, gracias a todo esto de la ciencia en la agricultura, pues no es el mismo lúpulo, yo supongo, que el de ahora, que el que antes se cultivaba, ¿no? Mira cómo la cerveza ha ayudado a la humanidad, porque también en estos documentales que pueden ver, el primer sistema de refrigeración se inventó precisamente para la cerveza. En la Edad Media ayudó a que mucha gente no se enfermara, porque la cerveza, ya lo habías mencionado, se ponía a hervir el agua, ¿no? Para preparar la cerveza. Era más saludable tomar cerveza que tomar agua. Entonces, bueno, en este documental insisten, por eso la cerveza salvó al mundo, ¿no? Con este recorrido histórico que hemos hecho, que bueno, además como dato interesante también, aunque no lo crean, hay un santo patrón de la cerveza. Sí. Bueno, un santo patrón cervecero. Es San Arnulfo de Soissons, perdonen mi francés. Siglo XI. Si lo quieren festejar, es el 8 de julio, todos para prenderle una veladora o ustedes tomarse una cerveza. Es el mero día del santo. Y bueno, con esto que decías de la tradición de los que empezaron esta cerveza, por eso se sigue festejando el Oktoberfest en Alemania, ¿no? Que es la cerveza que se creaba en los monasterios. Sí, que es la festividad más tradicional y también más antigua a nivel mundial de la cerveza. Y dato curioso, hay una reproducción que se hace al mismo tiempo en Cincinnati. Ok, pues mira, José, se nos acaba el tiempo. Terminamos aquí nuestro primer programa de la sobremesa. Hablamos de la cerveza, pero ¿qué tal si el siguiente programa continuamos con esta discusión tan interesante y tan rica, sabrosa? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, José. Pues parece muy bien y pues nos vemos en el siguiente programa. Síganos sintonizando. Gracias.